El diputado Arturo tuvo que enfrentarse a tres opositores, como ya es común, acerca de la reforma contra el nepotismo y la reelección. Corre video. Con el tema nepotismo. ¿Qué hay de esta propuesta? Mira, yo creo que es correcta. A mí me parece que algo hay que decir. Yo coincido en ello porque muchas se toma ventaja, o muchas veces o casi todas se toma ventaja precisamente de estos pues, nexos familiares para poder apoyar a alguien. ¿A quién más sino a tu familia, no? Y no queremos un traje a la medida para Andy. ¿Por qué no ponerle 6 años en lugar de 3 años para que pues, Entre en se vigor. espere, ¿no? Y entre en vigor? Entonces, me parece que se está quedando corta esta reforma. Nos gusta, pero queremos más. Y no queremos precisamente que estas cuestiones tengan destinatario en el sentido, como ya lo acabo de decir, ¿no? Andy, que pues sí pueda ser entonces el candidato presidencial, porque ya lo vienen perfilando a la hora de ponerlo ya de secretario general del partido de Morena. Bien, Arturo. Pues siempre una narrativa equivocada, que parece sacada más bien de un libro de ficción o de ciencia ficción, ¿no? Me parece que el gobierno de la transformación vuelve a poner nuevamente sobre la mesa cambios significativos de cosas que le importan a la gente allá afuera. Nosotros, no ustedes, el gobierno de la transformación. Dos propuestas que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la campaña, bien importante mencionarlo, en la campaña, y que hoy nuevamente estamos llevando a forma de iniciativa. Vamos a reformar el 59, 115, 116 y 122, el 55, 82, 115, 116 y 122. Es que él ya conoce la iniciativa, reelección, nosotros no. Nosotros no la y tenemos, nepotismo electoral, ¿no? Hay nepotismo informativo. En ambos casos, ¿no? Sí, claro que la conozco, pues imagínense, hice campaña, fue parte de la plataforma electoral esa- de la esa doctora, exactamente fue la fue que parte firmó. de, claro que sí. ¿Cómo lo Nosotros, sabes? fíjense, ¿Cómo lo sabes? a diferencia de ustedes, nosotros sí tenemos un proyecto de nación. Nosotros construimos en un ejercicio que se llamó Diálogos por la Transformación, empezaremos a ver, un seguramente. proyecto de nación que presentamos en campaña. Y por eso tuvimos 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos, porque mientras ustedes se la pasaron induciendo una campaña electoral que únicamente hablaba del miedo y hablaba de una serie de propuestas, creo que la única de la que me acuerdo, o la única que hizo Xochitl Gálvez, por cierto, la candidata del PRIAN, fue una cárcel como las de Nayib Bukele, por lo que recuerdo. No, nosotros sí presentamos 100 puntos muy claros, que formaba parte de Diálogos por la Transformación. Y estas propuestas son parte de las propuestas que presentamos, por eso la conozco muy bien. Y claro, será parte de la iniciativa, claro que vamos a poderla compartir con el resto de los grupos parlamentarios, los párrafos, pero los en el artículos y todo. en el fondo, lo más importante es que vamos a entrarle a un reclamo ciudadano. No nepotismo, no reelección. Volviendo a los principios maderistas. Fíjate qué bonito, en 1910 Madero lo usó como lema de campaña. Sí, Lema de para la campaña, presidencia. claro, por supuesto, Para la presidencia nada más. significativo, antes de que fuera asesinado por el traidor de Victoriano Huerta. Y por supuesto fue incorporado en la Constitución de 1917 y Bien. posteriormente tuvo modificaciones en la siguiente Constitución. Es importante volver nuevamente a los principios de sufragio efectivo, no reelección. Y por cierto, la no reelección, sufragio efectivo, inscrito en la Constitución del 17, se refería única y exclusivamente al presidente de la República. Sí había reelección de diputados Claro, y sí había claro, reelección claro. de senadores. La reforma que establece la no reelección sucesiva de diputados y senadores se dio en 1933, precisamente en el escenario de la postulación del presidente Lázaro Cárdenas. Una cosa es que hables bonito, que hables bien, que te sepas expresar, y otra cosa es que al expresarte tengas contenido y luego lo respaldes con tus acciones. Porque el hablar bien sí, pero al final si las cosas no se dan, porque a ver, 6 años nos hablaron de que iban a acabar la corrupción, la acabaron. Hoy estamos peor que hace 30 años en materia de corrupción, gracias al gobierno que se fue. Que en el tema de la reelección, cómo sí o cómo no, y en qué cargos sí y en qué cargos no. Porque Y ya dije, estamos de acuerdo en el no nepotismo electoral, queremos ir por más, queremos que no haya nepotismo en la parte también administrativa, porque los casos pues ya los acabas de mencionar y podemos poner la lista y cuánto gana cada quien y que quién tiene a todos sus familiares metidos ahí, que bueno, yo creo que es de todos conocido quiénes son las personas que más han abusado en ese sentido en este gobierno. Pero yo le preguntaría a Arturo si fue un reclamo de la gente, ¿por qué hasta ahora? Ya tuvieron 6 años para hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué hasta el día de hoy deciden que van a tomar acciones respecto al nepotismo electoral? Y de la parte de la reelección, en Movimiento Ciudadano votamos a favor de la reelección precisamente por esto que está mencionando Julen. Una vez que ya tienes pues la experiencia, el profesionalismo y si la gente te quiere, pues que tengas la oportunidad de seguir sirviendo. ¿Cuánto miedo le tienen a la posibilidad de eternizarse en el poder? La verdad es que vienen relevos generacionales. No hay que tenerle miedo a dejar que venga más gente. Fíjense, el principio de no reelección, ¿qué promueve? Promueve, por supuesto, o evita, por supuesto, la concentración de poder. Y esa parte me parece muy importante. ¿Qué otra ventaja tiene? Evita la desigualdad en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque hay una concentración de poder que puede, sin duda, afectar un proceso electoral. Pero no solamente eso. Fíjense qué dato les voy a dar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice con toda claridad que la reelección no indefinida
no es un derecho humano autónomo. Es decir, ya hay incluso criterios internacionales que apuestan por la no reelección como algo que tiene que ver con los propios derechos humanos. Yo le diría a mis compañeros de los otros partidos que entiendo la desesperación. ¿No? Digo, con un espacio electoral tan pequeñito. Yo no me he pronunciado ni a favor ni en contra. Dije que había que analizarlo un poco más, que los de Morena hablan muy bonito, pero mienten bien feo, ¿no? Estando al borde de la extinción, ¿no? Partidos como el PRI, el PAN con 9 millones de votos, ¿no? Pues entiendo perfectamente bien que sientan que pierden el hueso, pero no hay que tenerle miedo a ese tipo de cuestiones. Es un principio verdaderamente ético, que tiene que ver con cómo renovamos, con cómo seguimos adelante. Es un buen principio, pero sobre todo, yo les garantizo a todos ustedes que si vamos y le preguntamos a la gente que nos está viendo allá afuera, al mexicano y a la mexicana que nos escucha allá afuera, si están de acuerdo con la no reelección, se llevarían una enorme sorpresa de cómo la mayoría de las y los mexicanos por eso están son de acuerdo yo decía, con les este gustan los principio. simbolismos. No es un tema de simbolismos, es un tema de cómo le hacemos para decirle a la gente que nos dio su confianza, que votó con nosotros, que efectivamente les estamos respondiendo algo que se les olvidó a ustedes, porque no hay que olvidar que cuando gobernaron lo hicieron muy mal. Compadres. Me encanta porque viven en una burbuja muy pequeñita los del MacPean, ¿no? Dicen, es que no ha dado resultados el gobierno de la transformación. Que es como una hamburguesa, y yo MacPean. volteo, ese es CMC, el PRI y el PAN. MacPean, yo volteo a ver, pensé que era ¿no? McDonald's. Las encuestas, la última, ¿no? La número 17 cómo ya. les encanta La número mencionar lo de las encuestas y no responder lo que estamos preguntando. 81, es que es bien importante que se sepa, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están a favor del gobierno de la doctora Claudia Y Sheinbaum. 8 de cada 10 mexicanos dicen que están inseguros en este país. No, fíjate, esta encuesta dice que el 64%, dice que están que el bien, está la corrupción por todos lados. 64%, yo no los interrumpí, yo fui muy respetuoso de sus tiempos. Cerramos, Yo por entiendo favor. que les duela. Pero aguántense tantito, entiendo que están desesperados, son una oposición Porque ven moralmente resultados. derrotada y lo reconozco. Yo lo que le digo a la gente allá en casa es, vienen reformas, seguiríamos cumpliéndole a la gente que nos dio su voto y seguiremos, por supuesto, dando resultados. Sí, es natural, yo entiendo que pues todas las voces deben valer, pero yo me pregunto por qué insisten en estos, bueno, en los medios de comunicación, en las mesas de análisis, por qué insisten en traer al DMC, al del PRI y el PAN. De acuerdo, existen. Pero entonces, ¿por qué no traer a los del PT y el Verde? No existen. O sea, a mí se me hace increíble que se burlen de la ciudadanía y pongan a uno del PRI cuando es un partido que pues básicamente va para afuera y no toman en cuenta a los del Verde y el PT, que tienen una presencia importante dentro de las cámaras. Sí, claro, son aliados a Morena, pero no los toman en cuenta para nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que habla Arturo, entonces le toca a la DMC y le tira, de acuerdo. Luego le toca al del PRI y le tira, y del PAN, cierto no, pero le tira. Entonces no hay una pluralidad completa, es lo que quiero decir. Entonces les dice Arturo, ¿cuál es el miedo de ustedes? Se está discutiendo una reforma contra el nepotismo y no reelección, de nosotros, de Morena, no viene de ellos, Entonces todavía se ponen a criticar diciendo, no, se está protegiendo a Andy, no sé qué, o sea, si quisiéramos proteger, políticos de Morena, no haríamos nada, haríamos exactamente lo mismo que hace el PRI y el PAN, nada, no hicieron nada, y cada que nos levantábamos, cada que amanecía, como decía el buen sabio López Obrador, yo descansaba cuando no le tocaba legislar al PRI y al PAN, porque cada que se reunían en San Lázaro, en la Cámara de Senadores, era para fregar al país. Y ahora cada que hacen una propuesta a favor del pueblo, llámese Infonavit, reforma judicial, todo en contra, ellos no hicieron nada, y como bien dice Arturo, no me interrumpan, yo sé que ustedes están desesperados, imagínate el MacPrian, le toca a uno, no importa, si se le olvidó decir una cosa Rementería, no importa, porque la de MC le hace el relevo, y si se le olvidó a la MC, luego entra el del PRI, el diputado Palma, híjole, y ni aún así logran abrumar a Arturo, que pues obviamente tiene el apoyo de, como bien dicen, 8 de 10 mexicanos apoyan a la presidenta. Si fuera cierto lo que dicen los tres opositores, este país estaría en cenizas, como lo pintan un país en llamas, como si fuéramos Argentina, con una superinflación, con devaluación, con crisis social, con despedidas masivas de trabajadores de la iniciativa privada y gubernamental. Y no está sucediendo nada de eso en México. Entonces, toda la razón Arturo esta vez, y como siempre, para todos tuvo. Dime qué piensas tú. Hasta luego.